versículo 18. 17 dice: pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, por lo que ya estás haciendo en este lugar, por tu hermosa presencia. Oramos, Señor, que seas tú hablando a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma tu lugar. Sean todos bienvenidos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bueno es poder estar en este lugar. Y bueno, hoy estamos celebrando el Día del Padre. Veo a los papás muy bañados, perfumados. Y leía hace unos días la historia de un atleta en uno de los de las carreras en Europa más importantes, un africano, y dice que él en los últimos metros, sin saber leer y sin nada, no entendía el idioma, vio señas y iba en primer lugar. Entonces cruza una línea y él pensaba que esa línea era la línea de meta, y el que venía atrás era un español, y al ver cómo el africano se estaba equivocando, le comienza a gritar y a decir: avanza, o sea, no, esta no era la línea de meta, todavía no llegas. Y el africano estaba así, entonces lo que hace el español, lo agarra y lo avienta y lo empuja hasta la línea de meta, y queda en primer lugar el africano, en segundo lugar el español. Y bueno, la prensa, ya sabrán, le preguntan: pero ¿cómo es posible? ¿Por qué lo hiciste? Tú, o sea, tú podías haber ganado. Y él le responde algo y dice: no podría ver a los ojos a mi Padre si yo ganara de esa manera. ¿Cómo yo podría decir tengo una medalla de oro si yo sé que no la gané legítimamente? La carrera le pertenecía a él. Él era el primer lugar, él iba delante de mí. Qué importante. Y me llamó la atención, porque ¿cuántos de nosotros podríamos decir no puedo hacer algo malo? Porque ¿cómo podría ver a los ojos a mi Padre? Y quiero hablarte esta mañana, quiero enfocar el mensaje. Digo, no solamente es para los hombres, papás, sino en general para todos. Nuestra vida es como la luz de la aurora que ve en aumento, dice la Escritura, hasta que el día es perfecto. Es una carrera de etapas, de procesos que nos va llevando y nos va perfeccionando cada día. Tenemos cuatro etapas en las cuales los padres tienen la oportunidad de aportar algo a los hijos. La primera etapa, que es la más importante, de los 0 a los 5 años, que es la etapa de enseñar. De los 0 a los 5 años, los padres enseñan a los hijos. Y es cuando el niño te pregunta: ¿y por qué esto? ¿Y por qué los elefantes no vuelan? ¿Y por qué el sol es azul? ¿Y de qué color es la luna? Y bueno, yo tuve uno que cómo preguntaba, y no quiero hablar de él, nomás que aquí lo tengo presente, y me decía: ma, ¿quién corre más, el león de África o el león de Asia? Y yo decía: ni siquiera sé que hay leones de Asia y de África. Yo creo que el de África, pero el de Asia tiene una melena más corta. Entonces el aire, pues yo creo que entonces
el de Asia. No, mamá, pero el de África, acuérdate que corre en la sabana. No, pues, y siempre estabas. De los 0 a los 5 años, tú y yo somos maestros. Los padres son maestros. De los 6 a los 15 años, los 10 años, los padres se convierten en motivadores. Ya no estás enseñando, ya estás motivando. Vamos, lo vas a hacer bien. Tú puedes subirte, tú puedes escalar, puedes lograrlo, vas a llegar lejos. Estás haciéndolo muy bien. Mira qué bien te salió ese dibujo. Eres muy creativo. Somos motivadores. De los 6 a los 15 años somos coercitivos. ¿Qué significa? Un padre coercitivo es aquel que ejerce la autoridad para que no hagan. Con castigo, con disciplina, con regaños, con no lo vas a hacer. O sea, ejerce su autoridad para que el niño no haga lo que quiera. Levántate, lávate los dientes, cómete las verduras, haz la tarea. No sé en qué etapa está, pero estamos en este momento, pero esa etapa de ser coercitivo. Estamos constantemente poniendo límites. No hagas, no digas, levántate, hazlo. De los 15 a los 20 o a los 25, que todavía los hijos están en casa, somos motivadores. Bien, lo vas a hacer bien, vas a entrar a la escuela, estás haciendo muy bien el trabajo y demás. De cuando los hijos se van de casa, o de los 25 en adelante más o menos, nos convertimos en referentes. Los padres se convierten en referentes. ¿Y qué es un referente? Es cuando hay una situación en la vida y el hijo puede decir: ¿qué haría mi papá en este momento? ¿Cómo respondería en esta situación? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué actitud aplicaría? ¿Cuáles serían sus palabras? Eso es ser referente. Así es que, como padres, tenemos una meta. No es quedarnos en siempre ser maestros, no. Ni siempre ser coercitivos con nuestros hijos, ni motivadores. Nuestra meta es ser referentes para ellos, ser una referencia. Cuando la gente está perdida, sobre todo cuando le preguntas a las mujeres, ¿verdad? Oye, pero ¿dónde está? Es que estoy perdida. ¿Dónde estás? Pues es que es una calle grande y hay como 3 árboles y está una casa de 2 pisos. Solemos hacer eso. Los hombres son más prácticos y te dicen: pues tiene camellón y hay un Oxxo y enfrente, y ya, te ubicas. Hay una referencia para, si estamos perdidos, le seguimos. No sé por qué las mujeres somos tan malas para llegar a dirección. No sé en qué consista. Yo he pasado como 500 veces por una misma y siempre tengo que poner algo más. Yo digo: oye, ya me debería de aprender la ruta, pero no, digo, más vale más seguro más amarrado, entonces pongo el codo. Nuestra meta, y los padres necesitamos entender que somos referentes. Si tú te pones a leer la Biblia, nos damos cuenta de cómo hombres de Dios fracasaron como padres. Fracasaron como padres, hombres de Dios, temerosos de Dios. Vemos a un Adán, inicia Dios con la raza humana. Vemos a un Adán cuyo hijos, uno mata al otro. Y yo podría decirte un padre ausente, porque dice la Escritura que estaba Eva charlando con Satanás, teniendo una plática que nos cambió la vida a todos. ¿Estás de acuerdo? Gracias. ¿Dónde estaba Adán? Papaloteando. No sé dónde estaba, pero cuidando a los hijos no estaba, porque se le fueron de las manos. Un padre ausente, que aunque era hijo de Dios, la primicia de la raza humana, falló como padre. Porque podemos estar, pero no estar.
nuestra ausencia. Y hoy en día Satanás sabe cómo hacerle para mantenernos ausentes estando presentes. ¿Te digo cuál es la palabra mágica? Celular. Estamos presentes, pero estamos ausentes. Y los padres ausentes fracasan. ¿Crees que no le dolió a Adán que uno de sus hijos matara al otro? Y que el asesino fuera maldecido, tuviera que huir y él quedarse sin sus 2 hijos el mismo día. Claro que pagó las consecuencias, claro que fue doloroso, pero la responsabilidad era de él, de hacer que el tiempo valiera la pena. Hoy vivimos a prisa y digo, es parte de la temporada en la que vivimos, de este tiempo, las prisas. Cada vez la sociedad nos exige más, es cierto, pero podemos tener tiempo de calidad con nuestros hijos, podemos y debemos tener tiempo de calidad con ellos. Yo soy responsable, tomo el celular, apago la televisión, lo que sea, y dedico tiempo para ellos. Otro de los referentes que me llama muchísimo la atención de los padres que fracasaron en la Biblia, el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, o sea, sacerdote que Dios había elegido a Aarón y a todos sus hijos y sus descendientes para que sirvieran en el templo. Y Elí estuvo ahí. Pero Elí se enfocó tanto en el ministerio que se olvidó que tenía 2 hijos a los cuales enseñarles, a los cuales dirigirles, a los cuales aconsejarles, a los cuales vigilar. Él estaba tan enfocado, y a veces no solamente nos enfocamos en el ministerio, en ser pastores, evangelistas, profetas, maestros y demás, en andar sirviendo a todo el mundo y en andar llevando y trayendo y en andar salvando almas, que en casa nuestros hijos empiezan a perder porque no se les enseña la palabra, no se les enseña, no se les instruye. ¿Qué es esto que oigo de ustedes, hijos míos? Decía él. Y no les decía nada porque los hijos se acostaban ahí en el atrio con mujeres que llegaban a dejar su ofrenda, se robaban las ofrendas, lo que traían para el servicio del ministerio se lo robaban, unos patanes. Pero Elí estaba tan enfocado en su trabajo, que en ese tiempo era servir como sacerdote en la iglesia, y a veces los padres se enfocan tanto en el trabajo. Bueno, ¿quieres comer o no? Apá. Y la esposa le, es que no le dedicas tiempo al niño, es que la niña, bueno, o voy a trabajar o quieres que, y se la sacan. Sin embargo, hay tiempo para todo. Y debemos aprender a enseñar, a dedicar el tiempo para instruir, para enseñar, para corregir, para hablar, para edificar, aprovechar todo lo que nos pasa. Recuerdo en una ocasión traíamos una camioneta americana, no traía placas, no estaba legalizada, estaba como en el proceso, pero nos dijeron, este permiso que ponen ahí en el vidrio, les va a servir 3 meses, después de 3 meses hay que ir a pagar y renovarlo. Pero nosotros no habían pasado los 3 meses. Y un día nos para la policía y dice, su permiso está vencido desde hace un mes. No, oiga, nosotros compramos nuestra camioneta hace 2 meses y nos dijeron que 3 meses. Mire, léale aquí dice, sí. Y nosotros no sabíamos, de verdad, andábamos muy confiados. Iban nuestros hijos, acabamos de recogerlos de la escuela, iban a traer nuestros hijos y todo. No teníamos dinero para nada, ni siquiera, o sea, para la multa, nada. Y empieza el agente de tránsito, no, pues la multa le va a salir carísima, nos vamos a tener que llevar la camioneta, la grúa le va a salir en tanto, el corralón, o sea, haciéndola de todos para que nosotros dijéramos, pues ya cómo, ¿verdad? Jefecito, déjenme. Y nosotros, no. Me dice, pastor, ¿qué hacemos? Y dije, no. Y ya se acerca por mi puerta, estamos los dos arriba de la camioneta, se acerca y dice, pues dígame, que mire señor, nosotros somos cristianos.
Si yo a usted ahorita le ofrezco dinero, mis hijos están viendo y ellos van a aprender eso que yo les estoy hablando. Yo les he hablado de la honestidad, les he enseñado de ser íntegros, de no ser corruptos. Le dije así de que, pues haga lo que usted tenga que hacer. Háblele a la policía, a la grúa, recoge el vehículo, háblele. Y dije, sí, o sea, nos vamos a quedar sin carro, no tenemos ni dinero para regresarnos en camión, estamos por ahí por Plaza Patria. Y muchos pensamientos vienen, pero sí me quedaba claro que esos pequeños momentos son parteaguas en la educación de una persona. ¿Quieres saber quiénes somos? Cuando estamos en dificultad, cuando estamos al borde del problema, ahí realmente sacamos quiénes somos. Yo aquí cuando tengo dinero en abundancia, yo puedo decir, no hombre, Dios es bueno y hay que dar, pero cuando no tienes, es ahí donde podemos seguir expresando Dios es bueno, o podemos seguir diciendo, hey, tenemos que dar. Ahí es donde somos pesados, es pesado en nuestro corazón. Finalmente, sé que Dios movió el corazón de este hombre, llegó y dijo, pongan sus papeles en regla, que les vaya bien. Y nos fuimos, contentos porque bueno, no se llevaron la camioneta y contentos porque pudimos sembrar algo en el corazón de nuestros hijos. Otro de los grandes hombres de Dios que la Biblia menciona y que fracasó como padre fue David. En este altar le hemos aplaudido a David, lo hemos honrado, hemos visto un hombre conforme al corazón de Dios, hemos visto tantas cosas tan bellas de David. Sin embargo, fracasó como padre, porque dice la Biblia que nunca reprendió a sus hijos. Mientras que Elí se había inclinado completamente a ejercer la autoridad, el ministerio y lo que Dios dice sin importar sus hijos, David se va al otro extremo de hacerse amigo de sus hijos. Nunca quiso llamarle la atención para no causarles un problema en su corazón. Y los hijos le causaron mucho dolor a David. Y los hijos fracasaron, y los hijos murieron a filo de espada. Y hubo deshonra dentro de la familia, porque David nunca quiso reprenderlos. Dios no te llamó a ser amigo de tus hijos. Dios nos llamó a ser padre. Y un padre, acabamos de leer, de cantar este canto que dice, te conozco como padre y como amigo fiel. Esa es la manera saludable de conocer a Dios y de conocer a nuestro Padre. Como un padre que dirige, que corrige, que enseña, que dedica tiempo, y como un amigo. Pero tiene que estar ambas unidas, estas partes, para que sea una relación saludable. Si yo me inclino solo a lo que es, a lo que y no me importan tus sentimientos, y aquí no te escucho, vamos a fracasar. Y si nos ponemos a ver, mijito, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas de ir a la escuela? ¿Quieres ir? No quiero ir. No vayas, mijo, para que no te traumes. Imagínate. O sea, no podemos irnos ni a un extremo ni a otro. David fracasó porque nunca fue esa figura de autoridad con sus hijos. Y las personas, los seres humanos, necesitamos tener una autoridad debajo a la cual someternos. Por eso dice la Escritura que Dios dejó a nuestros padres, pero a veces que no están ya nuestros padres, Él dejó pastores, líderes, gente a la cual nosotros podamos someternos en esa autoridad, porque es sano y es saludable para el corazón del ser humano. ¿Cuántos hombres de Dios fracasaron? Porque no entendieron la grandeza de ser padres, la responsabilidad que eso conlleva, la bendición que es. Porque si nosotros somos buenos padres, si los padres son buenos padres, los hijos te darán descanso en la vejez. Inviértele a tus hijos cuando son chicos y no tendrás que invertirle cuando sean grandes. No tendrás que andar yendo a los santos, hablando a los hospitales o buscando en la CEMEF cuando sean grandes. Inviértele cuando son pequeños, pero inviértele con sabiduría.
con entendimiento. Hoy en día, la corriente de este mundo está tratando de desacreditar, de hacer desaparecer la paternidad en la sociedad. Es decir, los padres, la figura paterna no sirve, está estorbando, vamos a quitarla, vamos a borrarla. Sin embargo, vemos en la Escritura cómo Dios estableció esa paternidad a los padres como cabeza por la autoridad que viene de Dios para que pudieran guiar a los hijos. Como Dios en su diseño lo hizo de manera perfecta. El día de ayer hubo una marcha gay, hubo una marcha la semana pasada y esta semana hubo otra marcha. Nos tocó estar dentro 2 horas, no podíamos salir del lugar, dábamos vuelta, llegábamos a la Minerva, nos volvían a cerrar, nos regresamos hasta Chapultepec, nos íbamos hasta Lázaro Cárdenas, regresamos, espantoso 2 horas. Entonces nos aventamos la marcha y nos venimos tan tristes porque los papás, mamá, papá, llevando a sus hijos, poniéndoles las banderas, poniéndoles ropa, vistiendo al niño con falda y ondeando las banderas. Y tratando de decirle, todo está bien, no hay problema. Cuando la Escritura dice que Dios nos ama con amor eterno, pero que hay cosas que no te van a llevar a la felicidad, que no te van a llevar a la plenitud, que no te van a llevar a la vida eterna. Es como cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios te dice, no, mira, esta es la línea de la bendición, por aquí yo te voy a bendecir y vas a encontrar la plenitud. No, yo quiero por acá, yo quiero por acá. Y cómo enseñarles a nuestros hijos y cómo decirles, por aquí, aunque sea en contra de Dios. Y nosotros nos venimos tristes por eso. Y tenemos la intención de seguir enseñando lo importante que es obedecer a Dios y permitirle a Dios transformarlo a través de una correcta revelación de la paternidad. Si volvemos al versículo con el que iniciamos, donde Jesús dice, hago todo lo que veo hacer de mi Padre. Dice por ahí, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Podemos hablar y decir, como cuando le dicen, ¡no grites! Va a seguir gritando, porque nuestro ejemplo son los gritos. Podemos decirle y no hagas y esto, pero si nuestra conducta como padres no es correcta, nuestros hijos serán arrastrados por esa conducta. Jesús dijo algo bien importante: hago lo que veo hacer de mi Padre. Y trae tanta revelación esta escritura. Número 1, lo que tú ves hacer de alguien es porque tienes una relación íntima, relación cercana. ¿Estás desarrollando, papá, una relación cercana con tus hijos? ¿Cuánto tiempo dedicas a platicar con cada uno? A sentarte y a platicar, a escucharlo. No hablar de carros, de los ovnis, o sea, no. Hablar de cómo está, de qué piensa de la vida. Ciertas preguntas que puedan llegar al corazón del hijo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicas para esa relación, para esa cercanía, para reír juntos, para enseñarle la naturaleza, sentarte frente a un bosque y empezar a hablar acerca de la bondad de Dios en los árboles, en las nubes, en el aire, en el viento, y que tu hijo pueda sentir el amor de Dios a través de lo que tú le estás enseñando? ¿Cuánto tiempo dedicas, papá, a eso? ¿Te quedaste en ser el maestro? ¿Te quedaste en ser maestro y enseñar? Llega un momento en que los hijos ya no van a aprender de nosotros con palabras. Ya lo que les pudimos enseñar ya quedó atrás, ya no. O está, y no vayas, y no digas, y no te pongas, y no uses, ya no.
y puro pleito en casa. Lo que pudimos enseñarles y sembrarles, a lo mejor ya se pasó el tiempo. Ya no. ¿Y por qué te juntas con esto? ¿Y por qué te juntas con aquel? Y no, te prohíbo eso. Va a llegar el momento en que los hijos dicen, no me puedes prohibir. Cuando tratamos de externamente gobernarlos, controlarlos, cuando lo que debimos hacer mientras fueron pequeños es enseñarles a que la palabra de Dios los gobierne y nosotros descansar. Te quedaste en el punto de ser motivador solamente y vamos, y tú puedes, y sí, y ándale, y los hijos esperando a que papá le diga, hijo, estoy orgulloso de ti. Si no le dijiste, todos traumados. Está un hombre muy triste, que yo necesito psicólogo y tengo muchas heridas, y ya, señor, bigotón. ¿Y qué? Pues, ¿qué tiene, verdad, hermano? Es que, mi papá, pues es que son cosas muy duras. Le dije, ¿y cómo qué? No, pues, nunca me enseñó su amor, mi papá nunca me lo dijo, no. Te golpeaba, no. Mi papá pues me pagaba una universidad muy cara y siempre me dio todo lo que necesitaba, pero por ejemplo, el día de mi graduación pues llegó tarde. Es que estaba trabajando, pero le importaba más el trabajo y llegó tarde. Sí, pero pues, hay muchas cosas peores. Vamos a sanar el corazón y adelante, ¿verdad? Porque tampoco tuvimos un papá perfecto. ¿Alguien aquí tuvo un papá perfecto? ¿No? Todos tuvimos papás imperfectos, papás que tuvieron fallas humanas, papás que quisieron hacer lo posible, pero no lo lograron. Y así nosotros. Pero no podemos quedarnos siempre siendo un maestro, un motivador, un coercitivo. Tenemos que llegar y nuestra meta es ser un referente para ellos. Y eso se gana cuando nosotros somos lo que de veras decimos que somos. A los hijos no los podemos engañar. Podemos poner cara bonita delante de la gente. Podemos incluso poner en Facebook lo maravilloso que somos, ¿verdad? Aquí, o podemos creernos nuestra mentira a nosotros mismos. Sin embargo, nuestros hijos están observando realmente quiénes somos, cómo nos comportamos en las crisis, cómo nos comportamos cuando nos equivocamos. Aún esa es una referencia. Cuando fallamos, ¿qué hacemos? Aun cuando David falló con sus hijos en el aspecto de que no les corrigió, no les reprendía, no nada, él tuvo algo muy asertivo, una acción muy asertiva. Cuando él falló, cuando él peca, él va con Dios y se arrepiente. Él buscó a Dios. David buscaba a Dios por consejo. David buscaba que Dios dirigiera sus pasos. David sabía que no era un hombre confiable, pero Dios sí. Y cuando Salomón sube al trono, Dios le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pídeme. Y le dice Salomón, sabiduría. Dame sabiduría. Y si nos vamos al capítulo 3 de Proverbios, Salomón escribe y dice las palabras de su padre, que su padre le decía, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. David se dedicó a decirle a Salomón, sabiduría, tú necesitas sabiduría. Eso te va a ayudar para todo, para la vida. Sé sabio, adquiere sabiduría, la sabiduría te dará riquezas. Y ahí estuvo David sembrando esas palabras. Y cuando llega el momento, Salomón está frente a la puerta más grande y la oportunidad más grande, y recuerda a David y lo ve como su referente, perdido en un mundo de posibles respuestas como era la riqueza, mujeres, ganar en todos los ejércitos, que sea
yo viva más que todos los hombres de la tierra. No lo sé cuántas cosas podía haber pedido Salomón, pero el referente fue las palabras de David y su comportamiento de David de buscar a Dios antes que su propio juicio. Sabiduría, pide Salomón. La referencia que tenía cambió su vida, cambió su historia. Estamos siendo buenos referentes para nuestros hijos, para que ellos puedan, en medio de un mundo de opciones, tener un buen referente para poder seguir caminando hacia Dios. El mundo está trayendo cada vez más opciones, cada vez más formas, cada vez más maneras de ser, de desviarse del camino, de darle la espalda a Dios. Cada vez más está el mundo ofreciendo. El que no descansa, no avanza. Y aquí, tantas opciones para pecar, tanta droga, tanta manera de ponerse, de salirse de la realidad, tantas cosas. Y que la gente aplaude. Y que la sociedad aplaude porque cada vez te haces más libre. La gente cada vez se enorgullece más de decir: yo no creo en Dios. Para mí Dios no existe. Y la gente aplaude porque dice: si no eres de esos locos que están creyendo ilusiones de un ser que no existe, que el universo fue creado por sí solo y demás. Cada vez tenemos más opciones. Sé tú un referente, papá, sé un referente en esta vida llena de opciones, de las cuales solo una lleva a Jesús. Todas las demás son desvíos del verdadero camino. Hago lo que mi Padre, lo que veo hacer de mi Padre. Dejémonos de estar dice lo que la gente, lo que nuestros hijos deben hacer, y hagámoslo como un ejemplo. Como un ejemplo, el no gritar, el ser fieles, el hablar correctamente, no hablar de la gente. Cuando alguien si unos padres comienzan a hablar de alguien, el hijo lo va a odiar, lo va a aborrecer, ya no se va a acercar y se le va a hacer fácil estar hablando de los demás. ¿Cómo utilizamos nuestra boca para bendecir o para maldecir a otros? Para hablar bien de la gente, hablar lo correcto, hablar positivamente o hablar negativamente, ver solo los defectos de los demás, ver lo que me hizo y estar con veneno y veneno y veneno. ¿Cómo vivimos la vida? Creo que esta mañana Dios quiere refrescarnos la memoria y decirnos: te he escogido, papá, como un portador de mi gloria y como un canal para que ellos, tus hijos, me conozcan a mí. ¿Estamos reflejando verdaderamente a Jesús? Quiero terminar con esta historia. En el libro de Jeremías se relata una historia donde Dios le dice a Jeremías: ve con los recabitas, que era un pueblo cuyo padre se llamaba Recab, y todos sus hijos los recabitas les decían. Y diles, y tráelos, dice, al templo, invítalos al templo y ahí les vas a ofrecer vino. Los invita el profeta Jeremías y ellos van al templo y llega Jeremías y les dice, les sirve en vasijas y les sirve vino y les dice: beban. La palabra de Dios le había dicho: diles que beban. Y ellos le dicen: no beberemos, porque nuestro padre Recab nos dijo que no bebiéramos vino y que no nos plantáramos, hiciéramos casa en esta ciudad, sino que viviéramos en tiendas, porque somos extranjeros de este lugar. Y cuando Jeremías escucha eso, Dios le dice a Jeremías: dile a todo el pueblo que ellos están honrando tanto a su padre que ni siquiera mi pueblo me puede honrar a mí. Ellos están honrando a un Padre terrenal, y yo, como Padre eterno, Padre celestial, les he mandado por muchas maneras, por mis profetas, por mi palabra,
que me obedezcan, y no han querido hacerlo. Por tanto, y manda juicio Dios al pueblo, que iba a venir Babilonia y los iba a destruir, y tal cual se cumplió la palabra. Ahí, en ese momento, se rompe. Y Dios comienza a traer juicio. Y dice, por cuanto los recabitas obedecieron a sus padres, su padre Recab dijo, yo les prometo que no les faltará uno de sus descendientes, el cual siempre estará a mi servicio. Qué maravilloso es Dios. Lo que hacemos como padres, nuestros hijos lo cosechan mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Uno de nuestros hijos, nuestra descendencia, sirviéndole al Señor todos los días de nuestra vida. Y no me dejarán mentir los que somos padres, que esa es nuestra oración, que no se aparten del camino, que ellos, Señor, te amen, que ellos, Señor, te sirvan, que ellos estén enamorados de ti. Señor, que mis hijos tengan un encuentro personal contigo, que el día que yo falte, tú estés ahí. Cuando me iban a operar y que los doctores me dijeron, es muy probable que el tumor sea cáncer. Cuando mi doctora me dijo, Nancy, te tengo que mandar con el oncólogo. La palabra oncólogo es horrible. Y yo recuerdo que lloré mucho. Yo fui con mis hermanos, me acuerdo que fui en la noche y lloré y les dije, es que no me quiero morir. No me quiero morir. No, no te vas a morir, que mira, que no sé qué. Me decían por ahí, hierba mala nunca muere. No. Pero, no te vas a morir, mira. Y yo llorando, y me acuerdo que un día me senté en el borde de la cama y le dije a Dios, no me quiero morir. O sea, mis hijos me necesitan. Y no me imaginaba el hecho de pensar que el día más terrible de su vida, porque pues el día que yo parta sí va a ser muy doloroso. Pero creo que yo la hice más grande, a lo mejor no es tan difícil, pero dice que el día más difícil de su vida, de mis hijos, perder a su mamá, no voy a estar ahí. No voy a estar ahí para sostenerlos, no voy a estar ahí para abrazarlos, no voy a estar ahí para decirles, voy a orar por ustedes, no voy a estar ahí y no quiero. Y me dice Dios, Nancy, no vas a estar ahí, pero yo te prometo que yo voy a estar ahí. Te doy mi palabra que yo sí voy a estar ahí y los voy a sostener. El día que tú partas, yo voy a estar ahí. Qué maravilloso es saber que lo que nosotros sembremos como padres, lo que hagamos, el referente que seamos para ellos, va a ser suficiente para que ellos puedan caminar por la vida en el camino trazado, en el destino profético que Dios creó para cada uno de ellos, hasta llegar a la meta. Qué maravilloso es tener la oportunidad de ser un referente aquí en la tierra para aquellos que amamos. Y no solamente para nuestros hijos naturales, para aquellos hijos, porque somos padres. Somos padres de aquellos que no conocen a Jesús. Somos padres de aquellos que no tienen un padre físico. Qué importante es que nosotros podamos ser esa referencia. No soy aquí cualquier tipejo, les voy a decir a cada uno de ustedes, papás. No son aquí cualquier tipejo, son un referente del cielo aquí en la tierra, para que muchos otros conozcan el camino de la verdad. Pero hay que pagar un precio. Y termino con las palabras más sabias de un buen referente, de un referente que nos deja boquiabiertos a todos, que nos desafía a los padres, que desafía a esta generación. Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15, dice la Escritura, hablando Josué frente a todo el pueblo: por lo tanto, ahora entréguese al Señor y sírvanle
con integridad y lealtad. Papá, entrégate al Señor y sírvele con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Deshazte de esos dioses. El Dios del dinero, el Dios del orgullo, el Dios del egoísmo, el Dios del fracaso, el Dios de la mentira, el Dios de los vicios. Deshazte de esos dioses y sirve solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Es tiempo de elección. No podemos estar viviendo una doble vida en nuestra propia casa porque vamos a fracasar. No podemos ponernos una máscara y quitárnosla según nuestra conveniencia. Aquí, en casa, afuera y adentro, sirvámosle al Señor con corazón íntegro. Eso no significa perfección. Significa que cuando fallemos, doblemos nuestras rodillas delante de Dios y que nuestros hijos puedan ver que hemos fallado, pero que Dios en su misericordia nos levanta. Y si les hemos fallado a nuestros hijos, tengamos la humildad de reconocerlo y pedirle perdón. Ay, pero si tiene 4 años, pero si tiene 11, pero si tiene 17, pero si tiene 25. Seamos ese referente. No importa cuántas veces hayamos fallado, aún podemos permitirle a Dios usarnos y cambiar la historia de nuestros hijos. Ponte de pie.